Muy buenas y bienvenidos una vez más al curso de Hacking Ético. Mi nombre es Francisco Alonso y en el vídeo de hoy, como en vídeos siguientes, porque seguramente que tenga que dividir el tema que vamos a dar en este vídeo en varios vídeos para no hacerlo muy pesado, vamos a dar la herramienta Metasploit Framework. Esta herramienta es una de las herramientas principales en el mundo de la ciberseguridad y vais a ver que junto con Nmap con otras herramientas como Buzzsweep que hemos dado para hacking web, es una de las herramientas principales que se utilizan muy asiduamente en el mundo del pentesting o del hacking. Metasploit ahora mismo está comprada por... Bueno, es una herramienta que creó Offensive Security, ¿vale? La misma empresa, como podéis ver en el logo que hay aquí atrás, la misma empresa que creó Kali Linux, ¿vale? Que desarrolló Kali Linux, por hablar con buenos términos, y que fue comprada hace poco por Rapid7. Vamos a irnos un momento porque quiero que veáis una cosa. Si entramos en Rapid7 Database, esto lo vamos a ver más profundamente más adelante. Veréis que aquí tenemos una base de datos y de vulnerabilidades y de bases de datos. Y si ponemos, por ejemplo, XSS, como ya vimos en su momento, este tipo de ataques, vamos a ver si carga. Veis que hay diferentes vulnerabilidades con CVEs específicos, ¿vale? Veis que esta es del 2021. Acordaros que os expliqué, el CVE es la identificación que se le da a un exploit específico, ¿vale? Y se compone de 2021, que es el año en el que se ha descubierto, ¿vale? Y este número es el identificador que va subiendo cada vez más, ¿vale? Se empezó por el 0001, ¿vale? Y poco a poco pues va subiendo. Veis que aquí está el 129 y aquí está el 130. Si damos a explorar, ¿vale? Aquí podemos ver que la vulnerabilidad es del 3 del 4 del 2021. No, miento, perdón. Veis que la fecha cuando está en inglés va primero el mes, luego el día y luego el año. O sea, esta vulnerabilidad fue de hace 2 días, ¿vale? Y vemos la solución, que es actualizar a una versión no vulnerable, ¿vale? Pero muchas veces cuando accedemos a esta parte nos va a dar un exploit de Metasploit para que se lo podamos añadir a nuestro Metasploit y podamos explotar esa vulnerabilidad, ¿vale? Junto con POCs que podamos encontrar. ¿Qué es una POC? Me preguntaréis también. Una POC es una prueba de concepto, se llaman así, en la que te explican y te enseñan cómo explotar esa vulnerabilidad. Todo esto ya lo veremos con más detenimiento más adelante, pero lo que quiero que tengáis ahora mismo, que se os quede en la cabeza y que se os grabe, es pues lo que es un CVE, ¿vale? Lo que la herramienta Rapid7, o sea, la empresa Rapid7, que está adherida a la herramienta que vamos a ver, ¿vale? Quiero que os quedéis con eso. Y ahora vamos a ver cómo iniciar esa herramienta que viene gratuita en nuestro Kali. Esta herramienta que vemos aquí es Metasploit también, pero es la versión Pro, ¿vale? La versión Pro es cara, es muy cara, ¿vale? Pero bueno, no pasa nada porque con la herramienta que nos viene por defecto en Kali Linux podemos hacer pentesting perfectamente. ¿Vale? Solo quiero que veáis esto porque lo vamos a ver más adelante, ¿vale? Y vamos a ver cómo buscar una vulnerabilidad y cómo esta empresa, Rapid7, antiguamente, pues ya digo, fueron hace 2 años, la compró Metasploit para poder trabajar. Bueno, Rapid7 compró Metasploit para poder unirse y ya digo que son súper potentes. Bueno, dicho esto,
vamos a ver cómo iniciar Metasploit de una manera, lo tenemos aquí, si le pulsamos se nos va a iniciar, pero cómo debemos iniciarlo de una manera correcta, ¿vale? Antes que nada, durante el curso no estoy haciendo hincapié en una cosa que debería de hacer hincapié, bastante además, es en actualizar el sistema, ¿vale? Entonces, update, personas, a ver, el teclado está en otro idioma, apt-get, upgrade. Esto ya lo he hecho, ¿vale? Y esto va a tardar un buen rato. Actualizaría el sistema, os lo expliqué ya al principio del curso, pero es recomendable, como dije, hacerlo una vez a la semana. Mi intención es haceros hincapié en esto porque quiero que tengáis el Kali Linux actualizado. ¿Vale? Una vez que hayáis hecho esto, lo podéis hacer. Esto lo único que hace es un AND, ¿vale? O sea, que se ejecute esto y luego se ejecute esto, ¿vale? Las persanas persam es eso, ¿vale? Que se ejecute primero el apt-get update y luego el apt-get upgrade a continuación sin tener que ponerlo. Pero lo podéis hacer también, pues lanzar primero el apt-get update y luego poner el apt-get upgrade, ¿vale? Sin ningún problema. Dicho esto, vamos a iniciar Metasploit. Lo primero que debemos de hacer es la base de datos que tiene Metasploit, tira de un PostgreSQL. ¿Vale? Entonces debemos de iniciar el servicio PostgreSQL. Service PostgreSQL. Creo que está mal escrito. PostgreSQL. Creo que está bien. Postgres. No. Falta la S. Es que el problema es que tengo la pantalla súper lejos. Porque es la pantalla de grabar. Porque yo tengo una pantalla ultra wide que es más ancha. Entonces, para tener el formato y que lo podáis ver bien, tengo otra pantalla puesta donde grabo el vídeo. Entonces, muchas veces me quedo un poco que no veo. Vale, vamos a ver el servicio. Siempre que levantéis un servicio, yo os recomiendo que miréis a ver si se ha activado bien o si hay algún warning en esta parte de aquí abajo en el que diga activado, pero con algún problema. ¿Vale? Aquí vemos que está perfectamente levantado el servicio. Vale, una vez que hemos levantado el servicio PostgreSQL, hay que lanzar la base de datos de Metasploit. Estas cosas muchas veces no las hacen y directamente lanzan el Metasploit y es recomendable hacerlo. ¿Vale? Entonces, estos pasos os digo que os los apuntéis y luego vamos a ver luego como más adelante cuando acabemos de hacer esto, vamos a crear un pequeño script para que estas tres comandos que hay que lanzar los podamos lanzar en solo en uno, ¿vale? Y así aprendéis también cómo utilizar scripts. Esto lo veremos mucho más adelante, ¿vale? Pero vamos a hacerlo con Metasploit para que veáis cómo hacerlo y cómo ejecutar cosas más rápidamente, ¿vale? Cómo hacer un ejecutable con un script. Ya veréis que es súper divertido y que os va a ahorrar un montón de tiempo, ¿vale? Entonces vamos a dar Metasploit, ¿vale? Metasploit Framework Database DB y vamos a poner init. ¿Vale? Como es la primera vez que lo hemos iniciado, porque es verdad que lo he iniciado por primera vez, me está diciendo que lo va a iniciar, que ha creado la base de datos, introduce una contraseña, ingrese nuevamente, bueno, no me la está pidiendo. Y ahora mismo está creando la base de datos y se ha creado. ¿Vale? Como es la primera vez que lo he lanzado en esta máquina, porque no la he probado aquí, la va a crear por primera vez. ¿Vale? Una vez que ya está todo esto hecho, bueno, voy a hacer una puntuación que este paso del MSFDB solo hay que hacerlo la primera vez, ¿vale? Y que Postgres ya lo levanta cuando lo iniciemos. Ahora ya por fin vamos a iniciar la herramienta. Como ya sabéis, no soy muy asiduo a utilizar los iconos. Entonces lo que vamos a usar es consola, siempre,
¿Por qué? Muchas veces me lo preguntan y me dicen que por qué utilizo solo consola, o cuando enseño alguna cosa a algún amigo, por ejemplo de Windows, siempre lo intento enseñar por CMD, y es porque muchas veces cuando tenemos sus conexiones, por ejemplo SSH, no vamos a tener un escritorio donde darle un clip a un icono, vamos a tenerlo que hacer por consola, ¿vale? Cuando tengamos, por ejemplo, un servidor VPS en el que solo tengamos un Kali en versión Core, que Core es sin el Wii, ¿vale? Vamos a tener que usar consola. Entonces es mejor aprender a utilizar una consola de comandos, un intérprete de comandos, a ir dando a los iconos, ¿vale? Entonces vamos a dar msf console y vamos a iniciar nuestro Metasploit. Tardan un poquito en cargar, muy poquito porque es la primera vez. Y algo muy curioso que vais a ver ahora cuando se inicie, voy a hacer esto un poquito más grande y lo voy mientras que carga, y así lo vais a ver un poquito mejor. Bueno, lo veo muy grande a lo mejor. A ver. Siempre va a salir un banner, para mí son muy graciosos, random, vale, así que no os preocupéis lo que veáis aquí. ¿Qué nos dice el mensaje de inicio? Nos va a decir la versión de Metasploit, ¿vale? Versión 6.0.15. Nos va a decir que hay 2071 exploits ahora mismo cargados en nuestro Metasploit, que hay 1123 módulos auxiliares, 356 módulos de posexplotación, 592 payloads, 45 encoders, 10 noobs y 7 evasion. Estos tres de aquí no los vamos a utilizar nunca, ¿vale? No se utilizan. Y los que vamos a utilizar, estos raramente los vamos a utilizar. Los que sí vamos a utilizar son los exploits. Recordad que ya os expliqué en el inicio del curso que era un exploits, que era un payload y que era un módulo auxiliar. Vosotros, como vamos a utilizar los tres, ¿vale? Como seguramente me hacéis caso durante el curso, os lo habréis buscado y sabréis qué hace cada uno, ¿vale? Entonces no voy a parar para explicarlo. Voy a decirlo muy rápidamente. El exploit es la explotación de la vulnerabilidad. El payload es la carga útil que se va a utilizar para vulnerar, para aprovecharse de ese exploit. Y el auxiliar es pues para mirar pues, si cuentas por defecto, para probar enumeración de usuarios, ¿vale? Son módulos auxiliares que además a veces no suelen ser muy agresivos y vienen muy bien utilizarlos, ¿vale? También nos ha dado aquí que nuestro lhost es este tip, que use el IP el parámetro. Bueno, a veces nos van a dar tips, ¿vale? Bueno, si le damos al control L, limpiamos la pantalla. Una curiosidad, ¿vale? Ahora estamos en el intérprete de comandos de Metasploit. Una curiosidad a tener en cuenta, ¿vale? Vamos a utilizar comandos ahora mismo propios de Metasploit. O sea, tomar apuntes porque tenéis que aprenderlos. Una curiosidad propia de Metasploit es que aunque hagamos un ls, ¿vale? Lo va a ejecutar en el intérprete de comandos donde vamos a estar nosotros. ¿Para qué sirve esto? Pues si tenemos vamos a hacer un C de escritorio, ¿vale? Si tenemos aquí la lista de IPs que vamos a utilizar para lanzar, podemos hacer un CD, ¿vale? Y ahora vemos que estamos en el escritorio, aunque no lo veamos, ¿vale? Porque en el escritorio yo no tengo nada, pero, o sea, la situación y, o sea, aunque estemos ahora mismo ejecutando comandos en el intérprete de comandos de Metasploit, podemos utilizar también el intérprete de comandos de bash que estábamos utilizando antes. Yo no lo recomiendo, ¿vale? O sea, si tenéis que utilizar algo, abriros otra terminal, ¿vale? Y trabajar en paralelo, aunque podéis hacerlo, ¿vale? O sea, yo tengo la manía de abrirme otra pestaña diferente, para poder trabajar, ¿vale? Vale. Ahora vamos a ver algunos comandos, ¿vale? Básicos. Luego ya vamos a ver cómo utilizar exploits, cómo se utilizan los payloads, etc.
¿Vale? Bueno, vamos a hacer una comprobación, ¿vale? Igual que hicimos antes. Si ponemos db-status, ¿vale? Nos dice que está conectado a la base y que está conectado bien, ¿vale? Vamos a ver, por ejemplo, imaginaros que tenemos que buscar un exploit. Vemos que tenemos una base de servicio FTP, ¿vale? Y hemos visto que la versión es vulnerable y que hay un exploit que funciona, ¿vale? Pues entonces, si queremos buscar todos los exploits, todos los módulos auxiliares y todo lo que tenga que ver con SFTP, con poner search FTP, nos va a hacer una búsqueda. Veis que hay módulos de postexplotación, hay exploits de Windows, ¿vale? De directorio de filename. Hay, por ejemplo, hay módulos auxiliares también aquí, como veis, ¿vale? Por aquí había alguno que a lo mejor se puede utilizar. ¿Veis? Este es el módulo auxiliar que vamos a utilizar para comprobar, por ejemplo, si el usuario Anonymous está habilitado, ¿vale? Son módulos auxiliares pues para comprobar cosas que, como hemos visto también, que Nmap con un script nos lo decía también, ¿vale? Pero es una herramienta diferente, ¿vale? Y aquí veis como nos dice, por ejemplo, que detecta si el FTP tiene el módulo auxiliar activado, ¿vale? Aquí nos da una pequeña descripción del auxiliar, del exploit, ¿vale? Y aquí nos va a decir si tiene un check. Los auxiliares no suelen tenerlo porque ya son checks directamente, ¿vale? El check es para hacer la comprobación antes de lanzar el exploit, ¿vale? Porque hay veces que son exploits un poquito... Mira, aquí hay un exploit, no lo había visto, ¿vale? Pero de ejecución de comando remoto en vsftpd, ¿vale? Y creo que este es la versión de nuestro metaexplotable. Entonces lo vamos a comprobar luego en los siguientes vídeos. Vamos a comprobar este exploit, ¿vale? Por ejemplo, encima dice que es excelente, o sea que va a funcionar sí o sí, que es del 2011. Vamos luego a comprobarlo cuando hagamos la ejecución y vamos a ver si funciona o no, ¿vale? Porque no lo sé a ciencia cierta si va a funcionar este exploit, pero vamos a hacer todas las comprobaciones para ver si funciona. En fin, como os he dicho, aquí nos va a decir si suele funcionar o no suele funcionar. Veis aquí, por ejemplo, veis que aquí hay un módulo auxiliar que nos dice que Microsoft ISS FTP pues nos hace un listado de exhaustivo, ¿vale? O sea, aquí vamos a poder comprobar todo lo que tenga que ver con FTP, ¿vale? Más cosas que hay que tener en cuenta así antes de empezar a lanzar cualquier cosa para Metasploit. Pues si por ejemplo queremos coger un exploit, bueno, no, vamos a hacer una cosa, vamos a pararlo aquí porque llevamos ya 18 minutos. Voy a arrancar el Metasploit y vamos a comprobar, vamos a enseñar el resto de comandos, vamos a ver cómo ejecutar un módulo auxiliar, ¿vale? Vamos a aprovechar el FTP, vamos a enseñar cómo utilizar el módulo auxiliar de Anonymous, ¿vale? Que este sí que va a funcionar. Vamos a ver cómo lanzar un exploit, al que le vamos a añadir un payload, y así lo vais a ver también bien. Que estaba por aquí, que era el de Command Injection, que era esta versión FTPD. Y así vais a ver el resto de comandos, ¿vale? Y así continuamos en el siguiente vídeo. Así que espero que os haya gustado. Vamos a ver cómo funciona la herramienta más detenidamente en el siguiente vídeo. Y bueno, ya sabéis que podéis escribir por privado, por el foro, y estaré siempre encantado de contestaros. Así que un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.